inicio a esta. Bueno, entonces, Erika, y para los demás asistentes a la en sala, nuevamente me les presento. Mi nombre es Edwin Rogers. Saben que soy su instructor que los va a acompañar siempre en este proceso de aprendizaje. Para la mañana de hoy, damos inicio a la sesión en línea programada para los cursos 2331-402 y 2331-403. De antemano, disculpas por la no inicio de la hora programada conforme al no ingreso en el momento de la plataforma, ya que había inconvenientes de conectividad. Bueno, ahí tenemos los acuerdos de formación correspondientes a esta actividad para que sean conocidos. Son acuerdos que son importantes manejarlos para, dentro del proceso de lo que yo les estoy comentando, ustedes puedan participar, abren su micrófono o levantan la mano y ahí con mucho gusto pues les daré acceso a la plataforma para que puedan hablar. Tenemos entonces unas competencias. Recordemos que estamos en la actividad de aprendizaje número 2. Esas competencias son generales para todo el curso y dicen que apoyar el proceso de afiliación a la población al Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia, conforme a la normatividad vigente. Para esta sesión en línea, para esta actividad de aprendizaje número 2, tenemos dos resultados de aprendizaje, los cuales miraremos correspondiente a calcular los aportes que cada trabajador debe cotizar al sistema y orientar a empresarios y personas naturales en lo concerniente a las cotizaciones, pago de parafiscales y demás aportes que se hacen al sistema de seguridad social en Colombia. Ahí en pantalla también tenemos la agenda del día correspondiente a que son los ítems que vamos a trabajar de una manera específica. Los acuerdos de formación que ya los socializamos. Siempre al inicio de cada actividad yo hago un recorderis sobre el manejo de la plataforma, sobre el ingreso y demás aspectos que tienen que ver con la actividad en la cual estamos en curso. Recordemos que también vamos a encontrar un material de apoyo, unas actividades y un resumen que yo les hago referente al sistema de seguridad social en Colombia. Para esta actividad, ahí también ya bajo diferentes cronogramas que ya fue publicado y fue dado a conocer, esta actividad de aprendizaje número 2 inicia hoy 1 de junio a las 00 horas y se cierra el día 7 de junio a las 23:30 horas. Siempre tengan en cuenta los inicios y cierres de las actividades para que en su proceso, para que en el desarrollo de sus actividades y evidencias tengan un feliz éxito. ¿Qué más les muestro entonces aquí en pantalla? Ahí pueden ustedes encontrar entonces el proceso de ingreso a las actividades. Recordemos, y aquí les marco con el cursor, recordemos que iniciamos por la plataforma LMS o Territorium, como también la conocemos, siempre en la columna lateral izquierda. Ahí vamos a encontrar un encabezado que dice herramientas. En ese encabezado, de arriba hacia abajo, buscamos donde dice contenido del curso, le damos clic y nos va a llevar a otra interfaz donde vamos a encontrar una carpeta de color azul llamada proyecto. En ella le damos a dar clic y nos desplegará una subcarpeta con varias informaciones, sesiones en línea, cronograma, actividad 1, actividad 2, en fin, diferentes carpetas. Como estamos en la actividad de aprendizaje número 2, le vamos a dar clic a esa actividad, donde dice actividad número 2, y nos va a mostrar secuencialmente un material de apoyo y unas actividades. Como material de apoyo encontramos una guía de aprendizaje. Es pertinente que esta guía de aprendizaje, por favor, siempre la revisemos, siempre escudriñemos en ella, porque a través de ella es donde nos va a permitir darle información concerniente a esas actividades que vamos a desarrollar. Igualmente, algunos aspectos que se relacionan con esta misma respectiva actividad. Un material de formación, que en ese material de formación
Es muy importante siempre que ustedes lo visualicen. Además que en él ustedes van a encontrar dos instancias. Un material de apoyo en multimedia que es muy didáctico. Igual presenta imágenes, presenta dibujos, presenta secuencias que les va a permitir a ustedes interactuar muy bien con esa documentación que ustedes requieren para este proceso de aprendizaje, específicamente con esta actividad número 2. Y un material complementario, que ahí les dejé las respectivas informaciones. Este material complementario está muy dirigido al tema normativo, algunos aspectos como normas, como leyes, ¿sí? Los cuales van a soportar este sistema nuestro de seguridad social en Colombia. ¿Qué más también vamos a encontrar en esa actividad 2? Vamos a encontrar las respectivas actividades que vamos a desarrollar. Recordemos que vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Ya les estaré informando cuál es el proceso de la evaluación. Vamos entonces también a participar del foro temático, el foro temático que tiene unas 4 preguntas que internamente la vamos a mirar más adelante, y que también ustedes en el foro temático, cuando ustedes aperturan el foro ahí, les va a mostrar ahí en pantalla esa información. Y la situación, la evidencia llamada solución a situación problema, un documento que ustedes se van a apoyar, aquí como les estoy mostrando con el cursor, ustedes van a visualizar un link, igualmente en ese link va a encontrar un documento llamado situación problema o aporte, y ese es un documento en PDF que ustedes van a descargar, y en él van a encontrar unas respectivas informaciones. Bien, les recuerdo que la importancia y la pertinencia que ustedes manejen la guía de aprendizaje, ese es el derrotero, la ruta a seguir para que ustedes tengan un feliz éxito en el manejo de esta actividad de aprendizaje número 2. Ahí tienen entonces lo que les decía, que para avanzar en un 100% con la construcción de sus evidencias, recordemos que vamos a encontrar, vamos a apoyar con un documento llamado situación problema. Es un documento que tiene 3 casos, los cuales ustedes van a resolver conforme a las diferentes preguntas e instancias que ustedes van a darle respuesta. En base a esos 3 casos es que ustedes van a construir su folleto, el folleto llamado situación problema, que es como él se va a llamar. ¿Qué se evidencia ahí entonces dentro de esos aspectos que ustedes van a hacer? Van a hacer unas actividades de liquidación, porque son, llamémoslo así, son como unos casos problemas donde especifica el personaje tal, trabaja con un sueldo, ¿sí? Mensual, que debe pagar en salud, que debe pagar en pensión, y de una u otra manera les va a permitir a ustedes, construir su documento en base a esas respuestas que ustedes van a dar. Para acceder al documento, ahí les estoy informando sobre el recorrido, sobre la ruta. Inician por plataforma LMS y así sucesivamente los pasos que ustedes van a seguir secuencialmente para poder encontrar el documento situación problema. Lo que están viendo ahora en pantalla, en su parte lateral izquierda, ¿sí? Es la presentación, es la portada del documento de situación problema. Y en la columna lateral derecha, ahí les tomé un pantallazo de uno de los casos, de los problemas que estamos encontrando ahí, los cuales ustedes le van a resolver. Entonces son 3 casos que ustedes van a responder, van a determinar cálculos que ustedes van a hacer correspondiente a eso. Para un mejor avance de esta situación problema, recordemos que en ese mismo material de formación ustedes van a encontrar unas actividades didácticas. En ella también les explica, les avanza, les informa y también les muestra unos casos ahí de ejemplo para que ustedes de una manera simbólica los puedan resolver, y él determina si lo que ustedes hicieron estuvo correcto, a manera de práctica, a manera de información, a manera de ejemplo, para cuando ya ustedes vayan a construir su documento, si tienen un problema, ya estén un poco más versados y conocidos de lo que ustedes van a resolver en él. Entonces, ¿qué encontramos en esta presentación? Aquí tenemos ya el paso para resolver la evaluación. Recordemos que así como en la primera actividad encontramos una evaluación,
en esta actividad también como tal, llamada aprendizaje número 2, vamos a encontrar una evaluación. También les recuerdo, también, Erika, dentro de este proceso de evaluación, en la actividad didáctica, las preguntas que ustedes van a encontrar, y creo que son 10 preguntas, les sirven a ustedes como base, como inicio, para cuando vayan a hacer la evaluación, les vaya mucho mejor. Referente a la evaluación, recordemos que esta evaluación, siempre les sugiero que lean su material de formación complementario. Todas las preguntas que ustedes van a encontrar ahí están direccionadas a esos contenidos. La evaluación tiene 12 preguntas, las cuales son de respuesta múltiple con única respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a encontrar, o se les van a dar a ustedes una sola respuesta. La pregunta no va a tener 2 o 3 respuestas, sino una sola respuesta que ustedes van a encontrar. La evaluación tiene un solo intento. Disculpa, Erika, que siempre se aquí sonido. Bueno, les decía que la evaluación tiene un solo intento, ¿sí? ¿Por qué un solo intento? Recordemos que no se miren ahí que tienen dos horas una vez la aperturen para que ustedes puedan resolverlo. Además que con lo que les estoy comentando, que se apoyan ustedes en su material de formación, aquí tienen ustedes una actividad didáctica, la cual también tiene las mismas preguntas a manera de ejemplo para que ustedes las puedan responder y ya puedan saber de antemano qué corresponde a esas evaluaciones. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para que tengan un feliz éxito y obtengan una muy buena calificación en su proceso. Les recuerdo nuevamente que tanto la evidencia del folleto como tanto la evaluación son calificables. La evaluación es calificada automáticamente por el sistema y el folleto, el documento que ustedes van a hacer, es revisado de mi parte. Conforme al cumplimiento de lo que le pide la guía, será calificado. Recordemos que tanto en la evaluación como en la evidencia, la calificación que está en el rango de 0 a 69 sale como D, de no aprobado, y la calificación que está en el rango de 70 a 100 como A, de aprobado. Entonces son aspectos que debemos tener en cuenta para el buen manejo de todo esto. ¿Y qué otra actividad vamos a encontrar en esta actividad número 2? Vamos a encontrar, y los invito para que participen del foro temático. Ese foro temático es muy específico. En él nos está diciendo que las preguntas que en él hace, los interrogantes que ustedes van a encontrar, son relacionados con los aportes del sistema de seguridad social. Es ahí donde ustedes van en su mismo foro, como él tiene texto enriquecido, ustedes le dan ahí a aperturar y pueden escribir y le dan respuesta a los 4 interrogantes que ustedes van a encontrar ahí. Para acceder al foro temático, aquí les estoy mostrando con el cursor, ¿sí? La forma, la ruta que ustedes van a recorrer para encontrar su respectivo foro temático. Aquí en letras azules tienen una de las primeras preguntas de las 4 que ya les estoy comentando, ¿sí? Y aquí secuencialmente encontramos el resto de preguntas que a manera de respuesta ustedes la van a ver en el foro. También pueden hacer un documento en Word, en PDF, en PowerPoint, y también lo pueden cargar porque él permite adjuntar o cargar documentos como tal. Entonces, ese foro ustedes le van a dar respuesta dentro de los tiempos previstos, que ya les dije que esta actividad inició el día 1 de junio y cierra el día 7 de junio. Bien, dicho todo, entonces lo que le corresponde a ustedes hacer en este proceso, siempre yo te hago un resumen de lo que nos corresponde también avanzar en esta actividad número 2 correspondiente a los resultados que queremos lograr. Entendamos entonces que la seguridad es un componente básico del desarrollo de las actividades laborales independientes de todo ciudadano, pero que también miremos que dentro de este proceso los ciudadanos que están vinculados deben hacer aporte. Entonces aquí les leo, Erika, aquí muy puntualmente dice que de lo anterior, entonces, la temática que se pretende desarrollar en este temático consiste en no solo comprender los diversos regímenes
existentes y reconocidos por la legislación nacional, sino también de dotar de conocimientos jurídicos y técnicos al estudiante para que comprendan la forma de cotizar según el vínculo laboral o contractual existente, dándose los elementos matemáticos para la razón de liquidación en estos temarios. Dicho esto, ¿qué nos quiere decir entonces todo esto? Que la evaluación, igualmente el documento y el emblema que ustedes van a hacer estos ejercicios matemáticos correspondientes a esos cálculos de acuerdo a los datos que ustedes van a encontrar. Entonces miren que de estos aportes al sistema de seguridad social hablamos de cotizaciones y cálculos. Aquí en el primer párrafo dice que las cotizaciones al sistema de seguridad social solo operan, y esto es muy importante, Erika, que lo tengamos en cuenta, para aquellas personas que se encuentran afiliadas al régimen contributivo, ya que son estas las que realizan aportes al sistema y con ellas se financian la prestación de los servicios en salud en Colombia. Recordemos entonces que estamos en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, todo lo que vamos a hablar en estos momentos aquí en este espacio va a ser concerniente al tema del pago de la salud. ¿Quiénes son los contribuyentes cotizantes? Todo ciudadano con un contrato laboral vigente, ¿sí? ¿Quiénes son contribuyentes cotizantes? Los servidores públicos, los pensionados y los trabajadores independientes o contratistas que no tengan vínculo laboral vigente. Este último ítem que encontramos ahí es muy importante, consecuente a que esta ley 7 de 1993 le permitió o le permite a muchos ciudadanos que de pronto de otra manera no estaban vinculados a una actividad laboral como dependientes, sino como ciudadanos independientes pueden acceder y pagar su seguridad social. Entonces miren que en materia de todo esto que podemos cuantificar, lo que debe aportar el cotizante activo, todo esto resulta importante y obligado dentro de esa instancia. Que al final de cuentas, los resultantes son que ese ciudadano se va a beneficiar en cuanto a salud o en cuanto a cualquier otro régimen que está vinculado. Dice que también las condiciones del sistema general se determinan dependiendo de la relación contractual que tenga el ciudadano cotizante, así como de los ingresos que este también devenga dentro de su acción mensual. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de cotizantes. Aquí tienes el título, aquí se lo muestro enseguida. Esos diferentes tipos de cotizantes, ahí lo tienen. Bueno, también nos está diciendo que se puede cotizar, tenemos un tope máximo correspondiente a cuando no se excede los 25 salarios mínimos como tal. Dice que esos tipos de cotizantes son aportes de trabajadores dependientes del sector privado, trabajadores dependientes con salario integral, trabajadores independientes, contratistas, trabajadores del sector público y pensionados cotizantes. Entonces miren que estos son los tipos de cotizantes que hacen parte de nuestro sistema de seguridad social en salud. Y aquí dentro de esta adicional, recordemos entonces que hay un ingreso básico, un ingreso básico de cotización, el cual se tiene en cuenta correspondiente a lo que nos dice esa normatividad, ahí específicamente en el artículo 127, 128 y 130 de la misma ley como tal. ¿Qué tienen en cuenta dentro de esos aportes? ¿Sí? Asignación básica que tenga el trabajador, si gana horas extras dominicales, festivos y descansos nocturnos, bonificaciones salariales, primas extralegales cuando estas sean factor de salario y comisiones porcentaje por venta con vinculación laboral o auxilios que sean factor de salario. No se miren que esos 5 ítems son los que son pertinentes e importantes a tener en cuenta al momento de determinar qué ingresa dentro de esos aportes que va a hacer ese respectivo ciudadano. Bueno, entonces todo esto se determina, se hacen cálculos y conforme a lo que nos dice la normatividad y conforme a lo que nos corresponde avanzar, lo hacemos de la mejor manera. Pero bien, correspondiente a ese ingreso base de cotización, Erika, ¿sí? Como nos dice la ley 100, entonces cuando el trabajador es dependiente, esto es muy importante que lo manejemos, cuando el trabajador es dependiente, ¿sí? El total
de lo que se debe aportar en salud es del 12.5%. ¿Sí? Ese 12.5% se fracciona o corresponde en dos partes. Una la asume el empleador, él asume el 8.5% y el trabajador en cuanto apunta el 4%. Entonces miremos que de ahí se deduce como el salario mensual que tenga ese trabajador. Preciso muy bien esta parte, Erika, porque es lo que comúnmente más vamos a encontrar. Ahora, cuando el trabajador es independiente o contratista, ¿sí? Sobre el ingreso base de cotización, ¿sí? Se le saca el 40% y se determina lo que tiene ya entonces que pagar en salud. Sería para entonces el 12.5% que debe pagar ese trabajador independiente o contratista como tal. Bien, entremos al sistema de seguridad social en pensiones. Dice que bueno, desde luego amparado en la ley de 100 de 1993 y algunas regulaciones que encontramos dentro de normatividades que son muy importantes aplicables a estos procesos. Igualmente, la ley 797 del 2003, todo y cada una de estas instancias que fijan y que determinan entonces que el porcentaje que se debe tener en cuenta para aportarlos en pensiones es aquí lo encuentra, del 16%, ¿sí? Entonces miremos entonces que para el tema de pensiones, que para el tema de salud contamos que es el 12.5% y para el tema de las pensiones el 16%. Igualmente ese 16% conforme hacia el trabajador es dependiente, ¿sí? Vamos a encontrar unos porcentajes que se van a fraccionar, ya se los voy a mostrar. Aquí también encontramos entonces los afiliados obligatorios, esos afiliados obligatorios, aquí tenemos 6, 7. Dice que personas vinculadas con contrato laboral, servidores públicos, personas naturales contratistas del Estado, personas bien privadas con contratos de prestación de servicios, trabajadores independientes, personas que sean beneficiarias de subsidios pensionales, toda persona natural residente en Colombia y que no sea beneficiaria y que no esté incluido legalmente para afiliarse. Y los extranjeros que tengan vinculación laboral en Colombia y que no estén cubiertos por normas pensionales de su país. Mariana, muy buenos días. Bienvenida a la actividad. Iniciamos un poco tarde por problemas de conectividad, pero bueno, aquí estamos. Igual tengan en cuenta que como esta sesión es grabada, ustedes la pueden encontrar ahí en sus sesiones en línea. Igual también van a encontrar un resumen de toda la actividad como tal. Entonces tengamos en cuenta que este régimen en pensión también tiene unas connotaciones muy importantes. Les decía que en cuanto a pensiones correspondientes a las normatividades que se hicieron sobre él, se va a pagar siempre sobre un 16%. ¿Sí? Ese 16% es el tope que se le va a descontar al trabajador, sea dependiente, sea independiente. Ya sabemos que cuando el trabajador es dependiente, vamos a encontrar, permítanme aquí, cuando el trabajador es dependiente, vamos a encontrar que ese 16% se fracciona en una parte que aporta el empleador y otra parte que aporta el trabajador. Para el caso del empleador va a asumir el 12% y para el caso del trabajador siempre el 4%. Tengamos dos instancias importantes porque estos son también parte de las preguntas que ustedes encuentran en su evaluación. ¿Sí? Cuando el trabajador es dependiente, aporta tanto en salud como en pensión el 4%. Cuando el trabajador es independiente o contratista, sobre el ingreso base de cotización, que es el 40%, de ahí se determina lo que va a aportar en salud, el 16% en pensión y el 12.5% en salud. Y su ARL cuando es independiente, cuando es dependiente, la empresa asume la totalidad. Al final de la actividad, al final de la sesión, en una de las últimas presentaciones yo les muestro a ustedes ahí una tabla, una matriz que resume toda esa instancia para que ustedes la tengan como manera de consulta y no se me vayan de pronto a confundir. El sistema de seguridad social en la parte de los riesgos laborales
Dice que tal como se indicó en la parte que vimos tan inicialmente en las anteriores, dentro de este proceder y dentro de todo este eje temático, no obstante, y para recordar quienes se encuentran como afiliados obligados a los, se dice que son los obligatorios o voluntarios para aportar en cuanto a los riesgos laborales. Igualmente, todo esto lo encontramos soportado bajo estas instancias que tienen que ver con la Ley 1562 del 2012 y con el artículo de decreto de 1994, así como también encontramos información en, la, en lo que tiene que ver con la Ley 100 de 1983. ¿Qué otra importancia vamos entonces a mirar aquí con el tema de los riesgos laborales? Dice que trabajadores dependientes con vinculación laboral, sean nacionales o extranjeros, deben estar afiliados a los riesgos laborales. Los servidores públicos, los contratistas vinculados con un contrato que es prestación de servicio, pensionados, pensionados o jubilados que se reincorporen a la vida laboral mediante contratos de trabajo o como servidores públicos. Tengamos en cuenta que cuando el pensionado continúa trabajando, a él se le va a descontar dentro de sus prestaciones y lo que tenga que aportar a salud y a riesgos laborales. No se le va a descontar en cuanto a pago de pensión, ¿sí? Cuando el trabajador es pensionado y continúa trabajando. Entonces son instancias importantes que debemos tener en cuenta y también ellas hacen parte de las preguntas que ustedes van a encontrar. Entonces, aquí lo tienen, dice, pensionados o jubilados que se reincorporen a la vida laboral mediante contrato de trabajo como servidor público, ¿sí? Todas esas instancias que ustedes encontrarán dentro de este proceder. Dentro de estos riesgos laborales tenemos unos niveles en materia de riesgo, igual también están amparados y están legislados mediante el decreto 1607 del 2002, y dice que estos se clasifican en 5 niveles. Aquí se los voy a mostrar secuencialmente, aquí los tienen. Tenemos un nivel 1 que es un riesgo mínimo, un nivel 2 que es un riesgo bajo, un nivel 3 riesgo medio, 4 que es riesgo alto, de 4 al 5 son riesgo alto y riesgo máximo. Recordemos que cómo se determinan estos niveles de riesgo conforme a la actividad que desarrolla la empresa y conforme a la actividad que también desarrolla el empleado. Entonces, en base a eso y conforme a esos escenarios de riesgo que se construyen, que se hacen, que se empiezan a manejar a través del sistema de seguridad y social y salud del trabajo, que es como un plan, un documento que se debe hacer para determinar los diferentes riesgos que vamos a encontrar. Siempre también les hago énfasis en que riesgos en toda empresa van a existir, sea grande, sea mediana, sea pequeña, siempre vamos a encontrar. No es que no va a haber riesgos, porque eso es mentira, siempre van a haber riesgos como tal. Entonces son aspectos importantes que dentro de este cubrimiento la acción se maneja de esa nueva forma. Voy a leerle ahí textualmente lo que dice ese párrafo, dice, comprendiendo lo anterior es necesario que se tenga claridad que la cotización a este sistema lo realizan de manera directa, escuchen eso, las empresas a favor de sus trabajadores, a través de aquellas administradoras de riesgos laborales ya reconocidas y legalmente constituidas en el país, a las cuales se les pagan según el nivel de riesgo en el que se encuentra expuesto sus trabajadores, o que en el caso de los contratistas estos deban realizar el pago según el nivel de riesgo al que se pongan con su actividad profesional, y para aquellos contratos superiores a un mes de tiempo y de ejecución por valor del 100% del ingreso. Entonces miren que estos tips, llamémoslo así, son muy importantes que ustedes los conozcan y lo conozcan y lo reconozcamos y le podamos dar aplicabilidad conforme a cualquier aspecto que nos vaya a tocar desarrollar dentro de nuestra vida laboral. ¿Qué miramos entonces ahí en esta presentación? Una tabla. Ya les decíamos que son 5 los niveles de riesgo. Esos niveles de riesgo tienen un valor mínimo y un valor máximo a cotizar, correspondiente a lo que se determina de acuerdo a la actividad económica, como vimos en la información anterior. Entonces ahí secuencialmente observemos que del 1 al 5 tienen unos porcentajes, ¿sí?, basados en esos diferentes riesgos que vamos a encontrar como tal. Nos dice que las empresas por primera vez, ¿sí?, por primera vez, ¿sí?, se les aplica este rango que vamos a encontrar aquí, conforme sea su
es el riesgo que vamos a encontrar. ¿Sí? Los parafiscales. Bueno, pregunto, Erika o Mariana, si tienen algún interrogante antes de continuar. Si he sido claro, me han entendido. Bueno, creo que no hay interrogante. Entonces dice que en los parafiscales ahí encontramos gracias. Entonces, Erika, entonces encontramos ahí que los parafiscales nos dice ahí en ese párrafo que legalmente estos parafiscales son los aportes que realizan las empresas o personas naturales en razón a la nómina de trabajadores que tienen activo laborando para esta. Ellos, todo esto en aras de aportar al funcionamiento del sistema y con procuras y con ellos procuras para que el bienestar familiar del SENA tengan un sistema propio de financiación y recursos de operación. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de estas instancias que encontramos en esos parafiscales, con esos porcentajes que se derivan de ahí, nutren económicamente al SENA y al bienestar familiar. De ahí se derivan unos porcentajes, aquí lo vamos a mirar enseguida. ¿Sí? Dice, bueno, esto es legalmente, ¿no? Esto todas las empresas legalmente constituidas en Colombia deben hacer eso. No es que yo no lo quise, yo no lo quiero porque en el momento no tengo recursos, sino que esto es una acción normativa legal, legislado que permite que estas entidades se nutran económicamente de esa instancia. Entonces dice que entre esos parafiscales dice que ese porcentaje de aporte de la nómina mensual para el caso del bienestar familiar es el 3%, para el caso del SENA es el 2%, para el caso de las cajas de convenciones familiares es el 4%. Eso suma un total de el 9%. Los parafiscales son un 9% entre bienestar familiar, entre el SENA y entre la caja de compensación. Entonces, observemos que esos parafiscales son muy importantes que lo abordemos y lo hagamos para que podamos darle una mejor continuidad a estos procesos académicos y bienestar que se manejan a nivel del Estado. Ahí encontramos esta tabla. Me comprometo con ustedes y los que de pronto no pudieron asistir en la sesión el día de hoy. Esa tabla se la voy a publicar, la voy a enviar cuando les haga la retroalimentación y cuando les haga a ustedes cualquier claridad referente a esos aspectos. La voy a hacer un poco más grande para que tengan una mejor comprensión. Pero bueno, ¿qué es lo que se evidencia ahí? Ahí encontramos dentro de esa matriz las diferentes instancias de aporte en cuanto a porcentaje y quiénes deben hacerlo, correspondiente al índice base de cotización, correspondiente al aporte en salud, correspondiente al aporte en pensión, correspondiente al aporte en los riesgos laborales, y así, cada una de esas instancias que esa matriz va a ser muy completa y que para ustedes en su vida normal, cotidiana, académica y laboral, porque estos certificados les van a servir a ustedes para hacer y para apoyar estos procesos académicos que ustedes están formando. Entonces, consecuente a esta actividad de aprendizaje número 2, la importancia de ella, aquí me voy a devolver, ¿sí? Totalmente para hacer un resumen de lo que hablamos, de lo que les empecé a comentar. Bien, entonces recordemos que hicimos unos acuerdos de formación, los cuales fueron explicados, y aquí donde están los resultados de aprendizaje, recordemos que vamos a calcular, ¿sí? Es por eso que ustedes van a encontrar en su documento situación problema unas actividades, unos ejercicios en los cuales van a determinar en cálculo lo correspondiente a las respuestas asignadas para eso. Esa es la agenda del día. Ya estamos en el resumen, en el cual empiezo a hacerlo. Bueno, les informé que la actividad inicia el día de hoy, 1 de junio, y cierra el día 7 de junio. Tengan en cuenta que tanto fecha de inicio y fecha de cierre también tienen una hora de inicio y una hora de cierre correspondiente a la actividad. Les hago siempre un recorderis del manejo de la plataforma, cómo van a acceder a esas actividades y lo que van a encontrar en cada una de ellas una vez ustedes ingresen a la actividad 2. Cuando ingresan a la actividad 2 van a encontrar
este material de apoyo que siempre les insisto y les invito a que los lean porque es muy importante. La guía que es el derrotero, lo que ustedes van a hacer correspondiente a lo que tienen que hacer en cuanto a la evaluación, y el documento que van a construir como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de este material de formación, ustedes van a encontrar ahí dos instancias que yo llamo. Lo van a encontrar en multimedia y lo van a encontrar en PDF. Siempre les recomiendo que lo lean ambos, igual en multimedia, porque ustedes lo van a encontrar de una manera didáctica, con sonido, con imágenes, con figuras muy interactivas que les van a permitir a ustedes visualizar y conocer rápidamente lo que nos está ilustrando ahí esta actividad número 2. Y en PDF para que ustedes lo puedan descargar para una vez también termine su curso. Ese material de formación le va a quedar y lo pueden ustedes utilizar más adelante en cualquier instancia. Y un material complementario que no es más que se refiere, se basa y se desglosa en él todo el contexto normativo de este sistema de nuestra seguridad social. Tengamos en cuenta entonces que vamos a hacer actividades como tal, vamos a hacer una evaluación, ya les voy a indicar más adelante como lo dije, vamos a participar del foro temático en el cual están todos invitados, ya está aperturado para que ustedes puedan participar. En el van a encontrar ustedes unas preguntas en las cuales ustedes le van a resolver ahí en su foro. Y un documento de situación problema que ustedes van a construir como tal. Lo pertinente con la guía de aprendizaje número 2, que la leamos, interactuemos con ella. El documento de situación problema que se va a construir. Les recuerdo que es un documento que ustedes van a hacer. Yo siempre los invito a que lo hagan, sea en PowerPoint, sea en Word, sea en la herramienta temática que ustedes mejor manejen para su construcción. Aquí en la presentación, ¿qué es lo que hago énfasis también en que van a encontrar 3 ejercicios de los cuales ustedes, en base a los interrogantes, ustedes van a determinar en cálculo lo correspondiente a lo que les están ahí preguntando. Como apoyo a este documento, hay una actividad didáctica que ustedes encuentran ahí en opciones, en su material de formación, y él les muestra, les hace preguntas, ustedes responden, y también ustedes encuentran también ahí unos ejemplos con los cuales ustedes van a interactuar para que se familiaricen con el documento que van a hacer. Y aquí les muestro la ruta, ¿sí?, para encontrar el documento situación problema. Ese documento es un problema, un documento en PDF que ustedes van a encontrar. Lo van a descargar y esta es la portada del documento. Aquí le estoy señalando con el cursor en la columna lateral izquierda. Esa es la portada y aquí les muestro a manera de un pantallazo la primera pregunta, en donde dice que Freddy Ferrer es un trabajador que devenga X salario. Entonces determine, ¿sí?, qué corresponde a prima, que corresponde a prestaciones sociales, que corresponde pagar en salud, en pensión. Ahí es donde ustedes van a hacer ese cálculo como tal. Entonces fíjense que la importancia de apoyarnos también con el material de formación. La evaluación, les recuerdo que la importancia de apoyarnos con el material de formación, esta tiene 12 preguntas, tiene un solo intento y una vez la aperturemos vamos a desarrollarlo en 2 horas. El foro temático me interesa que reconozcan que son 4 interrogantes que ustedes van a dar respuesta. Esos interrogantes ustedes le van a dar respuesta ahí mismo en el foro, o si lo creen conveniente, hacen un documento en Word, lo pasan a PDF, lo dejan en Word y lo cargan al foro como tal. La ruta para ingresar al foro, ¿sí?, aquí está por la plataforma LMS en herramientas, donde dice foro, evidencias, participación del foro temático, y ahí encontramos, le damos clic y nos va a desplegar ahí el espacio para que podamos escribir o adjuntar un documento que consideremos. Recordemos que en el foro temático vamos a encontrar 4 interrogantes. Esos 4 interrogantes se refieren a los aportes al sistema de seguridad social como tal. Bueno, entonces ya aquí lo que les comentaba, una introducción de todo lo que tiene que ser pertinente para ustedes que conozcan con el tema de los aportes. Cuando hablamos de aportes, aquí les muestro esta parte, quiénes son los contribuyentes o cotizantes a este proceso.
Recordemos, aprendices que nos dice que todo ciudadano con un contrato laboral vigente, los servidores públicos, los pensionados y aquellos trabajadores independientes o contratistas que no tengan vínculo laboral vigente. Recordemos que quienes cotizan, quienes están vinculados al régimen contributivo, ¿sí? Quienes están en el régimen asociado no cotizan, no aportan al sistema tanto de salud, de pensión o de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, aquí, ¿quiénes están obligados? Entonces aquí tenemos una lista los tipos cotizantes que vamos a encontrar: trabajadores dependientes con salario integral, trabajadores independientes, contratistas, trabajadores del sector público y pensionados cotizantes. Entonces son ese tipo de cotizantes que están obligados a hacerlo. ¿Y sobre qué monto? Aquí nos dice que sobre 25 salarios mínimos, que quiero que a veces tengan en cuenta que bajo algunas normatividades nuevas que han salido de monto, esos valores, 25 salarios, creo que tenía entendido que había cambiado, pero igual son topes que van a encontrar ustedes en esto, que de una u otra manera, con la bibliografía que ustedes encuentran en su guía de aprendizaje, ustedes pueden actualizar. Tengamos entonces en cuenta que dentro de todos estos aportes, ¿sí?, ellos siempre están basados en una normatividad y sobre el ingreso base de cotización que tiene ese trabajador. ¿Cómo se determina? Bueno, en base a la asignación básica que va a tener el trabajador, igualmente si devenga horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, bonificaciones salariales, primas extralegales, cuando estas sean de factor salario, y comisiones o porcentajes que se deriven de ventas o vinculación laboral que de alguna otra manera genere también algunas cuestiones que tengan que ver con auxilio y se determinen como factor salarial. Aquí hay algo importante que recalco, listo, bien. Con el tema de los aportes en salud, cuando el trabajador es dependiente, el total que se debe cotizar a salud correspondiente al ingreso base de cotización es sobre el 12.5%. El trabajador asume el 4% y el empleador el 8.5%. Muy diferente para el tema de las pensiones. Aquí está igualmente regulado por esta ley 797 del 2003 y por el decreto 4982 del 2007, dice que es sobre el 16%. Entonces entendamos que se aporta en porcentaje, aquí la redundancia, en salud el 12.5% y en pensión 16%. Tengamos en cuenta que cuando el trabajador es dependiente, este porcentaje se divide entre un aporte que hace el empleador y un aporte que hace el empleado. Siempre el trabajador dependiente va a pagar el 4% en salud y en pensión. Cuando el trabajador es independiente o contratista, él va a aportar sobre el ingreso base de cotización el 12.5%, el 16%, y lo que se determine pagar en los ciclos laborales como tal, de acuerdo a su actividad económica que va a desarrollar. Entonces, igualmente o similar para el caso de los pensionados, también hagamos énfasis en algo que creo que no se me confunda en esta parte. Cuando hablamos de ese pensionado que continúa laborando, ese pensionado que continúa laborando va a aportar solamente a salud y a riesgos laborales, ¿sí? No va a aportar a pensión, porque el pensionado solamente va a aportar a salud y a riesgos laborales, sí, continúa trabajando. Bueno, seguimos. Sí, ya esta es normatividad, ya son algunos aspectos. Les decía que el 16%, bueno, el trabajador dependiente paga el 4% y el empleador paga el 12%. Y aquí esta parte que me es importante que la recordemos. En cuanto a los riesgos laborales, ¿sí? Determinamos entonces qué pasa con ellos. ¿Sí? Lo clave en esto es reconocer que él está distribuido en unos niveles de riesgo, que son 5 niveles de riesgo, que aquí les muestro
en esta gráfica manera de pirámide, ahí muy didáctico, ustedes lo podemos mirar. Recordemos que hay 5 y cada uno de esos 5 niveles encontramos unos porcentajes tanto inicial como final, o mínimo o máximo para pagarlo. Aquí está. Igual también nos está diciendo que las empresas por primera vez tienen que aplicar, tienen que pagar sobre este porcentaje que vamos a encontrar aquí. Los parafiscales, le decía que sobre la nómina mensual se va a descontar un 3% para el correspondiente al número de trabajadores que tenga la empresa, ¿no? Se va a descontar un 3% para el bienestar familiar, un 2% para el SENA y un 4% para la caja de compensación. Recordemos que esto en total suma un 9% que se pagan en parafiscales. Y aquí una tablita que yo les estoy mostrando para que reconozcamos en ella todo eso que hablamos en cuanto a aportes, en porcentaje, quiénes lo hacen, quiénes no lo hacen. Ahí lo tienen explicado. Entonces les decía que en la retroalimentación que corresponde hacer sobre esta actividad, se lo voy a poner de otra manera para que sea más visible y más legible. Entonces, Mariana, Erika, si hay alguna inquietud, alguna duda, algo que no haya quedado claro, por favor, es el momento para que me lo informen. Las escucho. Listo, recibido, Mariana y Erika. Bueno, conforme les recuerdo que como no pudimos ingresar a la hora determinada, igual esta sesión, como las anteriores, va a quedar grabada para el resto de compañeros que no pudieron ingresar. En las sesiones en línea queda la información, queda el resumen y queda todo lo pertinente a lo que les comenté, les hablé referente a la actividad de aprendizaje número 2. Les agradezco su asistencia, que tengan una feliz tarde y los invito en las próximas sesiones, que es la última que nos corresponde a la actividad de aprendizaje número 3, que va a ser el día 8 de junio como tal. Igual se les publicará, se les informará en su plataforma y en los anuncios, a manera de recorderis, esa sesión que vamos a hacer en esa última. Gracias por la asistencia y que tengan una feliz tarde.